Me llamo Elena Vargas y el año que cumplí 26 mi propia madre me dijo que dejara de ser su problema. Mi esposo llevaba 11 días muerto. Yo estaba parada en su porche con 2 gemelos de 1 año dormidos en el asiento trasero del carro pidiendo 3 semanas y un sofá y ella me miró como se mira una cuenta que no esperabas pagar. Les voy a contar exactamente lo que me dijo. Pero antes quiero que guarden su rostro en la mente porque 8 años después esa misma cara se quedaría congelada en mí. Rancho frente a 300 personas esperando un cheque que jamás iba a llegar. Nadie lo vio venir, ni mi madre, ni mi padre, ni mi hermano. Todos pensaban que la historia terminaba la noche en que se apagó la luz del porche. Bienvenidos a Hidden Empire, Tales, donde la gente común se encuentra con familias imposibles y los callados aprenden las lecciones más ruidosas y la traición, la gratitud y la justicia lenta son lo tuyo. Estás en el lugar correcto y este relato empieza en el frío y termina con $100 millones y una sola frase que vació un salón entero. Déjenme llevarlos a ese porche. Marco murió un martes de octubre aplastado bajo un tractor que rodó por una pendiente que él mismo había nivelado 100 veces. Tenía 28 años, yo tenía 26 y nuestros gemelos Mateo y Sofía apenas habían aprendido a aplaudir. El hospital llamó a las 4 de la tarde, recuerdo la hora porque estaba calentando biberones. Manejé 40 minutos con las manos firmes en el volante y la mente completamente en blanco. Firmé unos papeles con una letra tranquila que se sintió como una traición a mí misma. Esa noche me senté en el piso de la cocina entre 2 cunas y calculé en voz alta la renta, la guardería, la mensualidad de la camioneta, los pañales de 2 tallas. Hice la cuenta 2 veces y el resultado fue el mismo. No. Tenía exactamente 2 puertas a las que tocar y ya había decidido cuál probaría primero. Era la equivocada, lo descubriría al amanecer. Mis padres vivían 90 minutos al este en una casa de ladrillo con una corona de flores en la puerta. Para cada temporada crecía y siendo útil. Mi hermano menor Diego siempre tuvo las cuotas del fútbol y los zapatos nuevos. Yo tuve el trabajo de medio tiempo y el discurso sobre la responsabilidad. Manejé hasta allá con los gemelos porque no tenía a dónde más ir. Toqué la puerta y mi madre Rosario abrió con su suéter bueno puesto y no se movió ni un paso. Pedí 3 semanas, un sofá, cualquier cosa hasta resolver lo del seguro. Mi padre Ramón se quedó atrás mirándose los zapatos. Diego abrió la puerta de su cuarto, me vio y la volvió a cerrar. Mi madre cruzó los brazos y me dijo que la familia estaba pasando por un momento difícil, que 2 bebés era mucha carga, que yo ya era adulta y los adultos resuelven sus propios problemas. Luego dijo la frase que cargaría durante 8 años: no podemos ser tu red de seguridad. Elena, el bebé se movió en el carro, la luz del porche zumbaba. Dije está bien, porque ¿qué más se puede decir? Cargué los 2 asientos de bebé de vuelta hacia la camioneta mientras mi madre miraba desde atrás de la puerta de tela metálica y entre el segundo escalón y el carro la luz se apagó como si hasta la casa hubiera terminado conmigo. No lloré hasta llegar al límite del condado. Entonces llamé al único número que me quedaba. Llamé a Carmen, la madre de Marco, solo para decirle que estaba luchando. Eso fue todo. No le pedí nada porque pedir me acababa de costar lo último que me quedaba. Carmen escuchó apenas 20 segundos y preguntó dónde estaba. Le dije que en la gasolinera de la carretera 9 y me dijo no te muevas. 40 minutos después la camioneta de Andrés, el padre de Marco, se estacionó junto a la mía y el hombre bajó sin decir palabra y empezó a mover los asientos de los gemelos como si lo hubiera hecho 1000 veces. Carmen bajó del otro lado con una cobija azul bordada con estrellas blancas, la misma que había tejido cuando nacieron los gemelos, y envolvió a Mateo y luego a Sofía ahí mismo bajo las luces fluorescentes. Luego me puso en las manos un guiso caliente en un molde descarapelado color mostaza. Empecé a decir que no podía aceptar y Carmen me interrumpió con la única forma en que una mujer buena lo hace, con dulzura y sin dejar espacio. Miró a Andrés y dijo pon 2 platos más, ahora son nuestros. Eso fue todo, sin condiciones, sin discurso sobre adultos que resuelven sus problemas. 7 palabras en el estacionamiento de una gasolinera. Seguí las luces traseras de su camioneta 40 kilómetros hasta un pequeño rancho de caballos en las afueras y sin saberlo acababa de conocer a mi verdadera familia por primera vez. El rancho de los Duran eran 80 hectáreas de buenas intenciones y mala suerte, un granero que necesitaba techo, una cerca que necesitaba todo y una hipoteca de la que Andrés no hablaba delante de nadie. Pusieron a los gemelos en el cuarto viejo de Marco y a mí enfrente. Lo que nadie en casa de mi madre se molestó nunca en aprender de mí es que yo tenía un título en ciencia equina ganado en 6 años de clases nocturnas, pagado enteramente por mí misma. Así que al 9º día, cuando Andrés me llevó a ver los caballos, me detuve frente a un establo. Al fondo había una yegua valla de 4 años con una pata delantera izquierda ligeramente torcida en la rodilla. Andrés dijo que iba a la subasta del sábado, que nadie quería un caballo torcido, que no podía darse el lujo de alimentar lo que no podía vender.
Me quedé mirando ese establo un largo rato. Todos los que la habían visto veían un defecto, yo vi otra cosa. Esa pata torcida le permitía cargar y empujar más rápido que un caballo de patas rectas. Pedí que me la dejara hasta la primavera. Andrés me miró como si hubiera perdido la cabeza, luego miró a la yegua y asintió. Se llamaba Junio, fue lo primero que elegí en 11 días. Quiero ser honesta sobre quién era yo en ese entonces. No era valiente, estaba aterrada y convertí ese terror en trabajo porque el trabajo era el único idioma que confiaba. Tomé cada trabajo que encontré. Domé potros al amanecer, manejé una ruta de alimento al mediodía y en las noches leía genética, hasta que se me cruzaban los ojos. Andrés me ofreció un sueldo del rancho y lo rechacé durante 4 meses porque deberle algo a los Durán se sentía como una deuda que no podría pagar 2 veces. Una noche Andrés me encontró dormida de pie con la manguera todavía corriendo y dijo con calma: Elena, aquí nadie lleva la cuenta. Yo no le creí. El banco les había dado 18 meses antes de empezar la conversación del embargo. Yo conocía ese número como conocía mi propio pulso, así que dormía 4 horas y lo volvía a hacer al día siguiente y llamaba a eso fortaleza. Tardé años en entender que trabajar hasta el cansancio no siempre es disciplina, a veces es miedo con un abrigo más elegante, pero el miedo bien dirigido puede construir algo. Y yo tenía una yegua torcida y un granero vacío y estaba a punto de descubrir que podía construir. Tardé 14 meses en desarrollar a Junio. No peleé contra esa pata, construí alrededor de ella. Para la siguiente primavera podía frenar en seco más rápido que caballos que valían 10 veces más. La inscribí en un pequeño torneo de running a 2 condados de distancia. Solo necesitaba pruebas para el banco y para mí misma. Quedamos terceras de 41. Me quedé parada en la tierra sosteniendo un listón verde y sentí por primera vez algo sólido bajo mis pies, pero lo que importó más fue que una mujer mayor en las gradas había estado escribiendo en una libreta de cuero durante toda la prueba. Después me encontró junto al remolque y preguntó de dónde saqué la línea de sangre de esa yegua. Le dije que la había construido a partir de un caballo destinado al matadero. Me estudió un momento y me entregó una tarjeta diciendo que estaríamos en contacto. La tarjeta decía: Victoria Ramos. Yo no tenía idea de quién era, lo descubriría pronto y cambiaría el tamaño de todo lo que creía que podía desear. Mis padres llamaban 2 veces al año como reloj. Esa Navidad mi madre llamó. La llamada duró 4 minutos. Habló 3 de ellos sobre Diego y su nuevo negocio de gimnasios. Luego preguntó cómo me iba en casa de los suegros. Le dije que había colocado un caballo en un torneo. Hubo una pausa de esas que te dicen que la otra persona está revisando el reloj. Luego preguntó por los niños. Y aquí está lo que nunca he olvidado. No pudo recordar sus nombres. Dije Mateo y Sofía como una corrección y ella dijo: Claro, claro, y colgó rápido. Colgué y fui a poner la mesa y agregué 2 platos extra sin que nadie me lo pidiera porque en esa casa eso era simplemente lo que se hacía. Victoria Ramos resultó ser una leyenda en la cría de caballos de rendimiento, con una reputación que abría puertas de un lado del país al otro. Llegó al rancho esa primavera, caminó la cerca con Andrés y pidió ver a Junio moverse. Observó 10 minutos completos sin hablar, luego me dijo que yo había leído esa pata correctamente, algo que la mayoría de gente con títulos habría pasado por alto, y quiso saber qué más podía ver. Le dije la verdad, que creía que la línea de Junio podía producir toda una generación de caballos que corrieran igual que ella. Preguntó cuánto capital haría falta para probarlo. Le di la cifra sin titubear. Dijo que había visto mucho talento enterrado bajo mala suerte y que ya no tenía paciencia para verlo seguir enterrado. Luego dijo las palabras que llevaba toda la vida temiendo: déjame invertir en ti. Y lo extraño, lo que no me enorgullece, es que mi primer instinto fue decir que no, porque había aprendido lo que la gente quería decir cuando ofrecía ayuda. Lo aprendí en un Porsche en octubre, así que no dije que sí, dije que necesitaba ver los términos por escrito, cada línea. Contraté una abogada llamada Patricia con dinero que no tenía. Pasamos 3 semanas revisando el acuerdo con Victoria y leí cada cláusula 2 veces en voz alta. Victoria financiaría el programa de cría a cambio de una participación minoritaria clara y con salida definida, pero la parte en la que insistí, la parte que Patricia dijo que casi nadie en mi posición pensaba en proteger, fue la línea de sangre misma, la genética, los derechos de cría, los registros. Todo eso lo mantuve separado y bajo mi control total. Victoria pudo haber discutido en lugar de eso. Leyó mis condiciones y dijo: vas a estar bien, ¿verdad? Aprendí algo joven que nunca he tenido que desaprender: la gente que te ama firma con claridad, la gente que te usa firma entre neblina. Victoria firmó con claridad un martes, yo firmé debajo. Cuando Patricia guardó las copias firmadas sentí un clic en el pecho, el sonido de una base asentándose. No lo sabía entonces, pero acababa de construir el muro contra el que un día chocaría toda mi familia. El primer potro de Junio nació esa primavera y supe en una semana que tenía la herencia. Le pusimos al programa el nombre del arroyo que corría detrás de la propiedad. Crié con cuidado 3 yeguas el primer año, luego 6. Para cuando ese primer potro tenía 2 años ya tenía compradores llamando que antes nunca me habían contestado. Se vendió en subasta por una cifra que hizo que Andrés se sentara en un cubo volteado y se quedara ahí un rato. El dinero empezó lento y luego no tan lento. Arreglamos el
Techo del granero, pagamos el banco antes de tiempo y la conversación del embargo que vivía en mi pecho como un segundo latido simplemente se detuvo. El nombre del programa empezó a viajar más rápido que mi propio nombre, que era exactamente lo que yo quería, y 90 minutos al este en una casa de ladrillo con una corona para cada temporada. Un teléfono estaba a punto de empezar a sonar en la otra dirección. Mi madre llamó un jueves de marzo cualquiera, lo cual me dijo de inmediato que algo había cambiado. Su voz sonaba distinta, más cálida. Preguntó cómo estaba, y esperó la respuesta, algo que nunca antes había hecho. Usó el nombre del programa correctamente, lo que significaba que lo había escuchado en algún lado. Le pregunté con calma cómo se había enterado. Dijo que la gente habla que tu padre vio algo. Dijo que tal vez podría traer a los niños algún día, que la familia no debería ser extraña. Colgué y me quedé un largo rato dándole vueltas a una sola pregunta: ¿por qué ahora? Diego llamó después. Por supuesto, el negocio de gimnasios no había sido enorme, había cerrado 2 sucursales y sangraba por una tercera. Habló 10 minutos antes de llegar al punto. Necesitaba un puente, solo un puente, y odiaba pedirlo, pero la familia ayuda a la familia, y había escuchado que me iba muy bien con los caballos. Mencionó una cifra que no era pequeña. Dejé que él silencio hablara. Luego dije: Diego, yo ayudo a quienes se presentaron, tú no estuviste ahí. Se rió incómodo y preguntó qué quería decir con eso. Le dije exactamente lo que quería decir. Le recordé el porche, los bebés, la puerta que se cerró. Dijo que yo siempre había sido dramática, que la familia debía perdonar. Le dije que perdonar y ayudar son 2 transacciones diferentes, y colgué. La respuesta a por qué ahora llegó un martes disfrazada de nada. Diego me reenvió un correo por error. Creo que quería mandarlo a mi madre, pero su dedo tocó el contacto equivocado y debajo del mensaje nuevo estaba todo el hilo de 6 años atrás. Casi lo borré. Entonces una frase me llamó la atención, mi propio nombre. Ahí estaba en blanco y negro, una conversación entre mi madre, mi padre y mi hermano de la primavera. Después de que Marco murió, mi madre había escrito que acogerme habría sido tirar dinero bueno tras uno malo que yo había elegido mal, casándome con un ranchero pobre, que algunas personas simplemente eran una mala inversión. Mi padre había respondido de acuerdo, agregando que tenían que pensar en el futuro de Diego. Y luego la línea que me vació y me volvió a llenar de algo más duro. Mi madre había escrito: mantengamos las cosas civiles, no rompamos el puente por completo, porque nunca se sabe si el rancho llega a valer algo. Vamos a querer la puerta entreabierta. No me habían olvidado por descuido, me habían archivado a propósito un activo marcado a la baja, una posición que mantendrían por sí algún día se revalorizaba. Las llamadas cálidas no eran un deshielo, eran una revisión trimestral. La imprimí no para un abogado ni una demanda, la imprimí para nunca más confundir lo que hacían con amor. Decidí que no les daría ni una hora de mi rabia, no llamaría a mi madre a leerle el correo, no dejaría que Diego me arrastrara a una pelea que le entendía mejor que yo. Haría lo único que mi familia jamás esperó que yo fuera capaz de hacer: construir más que ellos. Haría algo tan sólido, tan limpiamente mío, que cuando llegara el día en que trataran de tomarlo, sus manos se cerraran en el aire. Para entonces Junio tenía 9 años y era la matriarca de una línea que compradores de todo el país querían. Caminé hasta su establo esa noche y me quedé ahí en la oscuridad pensando en puertas, las que se cierran, las que se abren y las que uno aprende a construir con bisagras que solo uno controla. No iba a pelear con mi familia, ya había aprendido que no se puede ganar un argumento contra gente que lleva sus propias cuentas. Iba a hacer las cuentas y las iba a hacer inquebrantables en silencio. Empezando la mañana siguiente. Uno pensaría que la gente que descartó a una viuda en un correo tendría al menos la decencia de mantenerse lejos. La mía hizo lo contrario. Mientras el nombre del programa crecía, mi familia descubrió una devoción pública repentina hacia mí. La primera vez que los vi fue en un torneo grande con transmisión en vivo. Mi madre y Diego aparecieron sin invitación, me encontraron junto al remolque y se convirtieron en una postal. En cuanto una cámara apuntó hacia nosotros, mi madre me abrazó. Para él, fotógrafo de la revista regional, Diego le dijo a un reportero lo suficientemente alto para que se escuchara que la familia siempre había creído en mí, que se habían sacrificado para que yo persiguiera el sueño. Entendí lo que estaban construyendo porque era la imagen espejo de lo que yo construía. Yo reunía documentos en silencio, ellos construían una historia en voz alta, la historia de una familia unida que estuvo ahí para su chica en los tiempos difíciles. Estaban sentando las bases para estar parados justo a mi lado cuando llegara el momento de cobrar, así que les dejé tomar sus fotos. Sonreí lo justo y guardé el momento porque ya había decidido cómo terminaría esto. Ellos construirían su imagen en público y yo respondería con la verdad en voz alta frente a todos los que alguna vez quisieron impresionar. Hubo un momento, uno solo, que casi me rompió. Fue mi padre. Me encontró sola al fondo del lote de remolques, lejos de mi madre. Tenía los ojos rojos. Dijo: Elena, pienso mucho en esa noche. Me quedé en la camioneta a medianoche con las llaves en la mano, y debí haber manejado hasta ti. Por un segundo suspendido volví a tener 12 años, queriendo creer que mi padre habría venido entonces. Le pregunté lo único que importaba: papá, eso fue hace 8 años. ¿Dónde estás parado ahora? Miró al suelo y el silencio se
Extendió y en ese silencio obtuve mi respuesta más clara que cualquier palabra porque si hubiera estado de mi lado lo habría dicho. En cambio dijo algo sobre que era complicado, sobre tu madre, sobre no querer tomar partido. No lo odié, esa es la parte extraña, solo lo vi por completo por primera vez, un hombre que sentía lo correcto y jamás lo haría. Si alguna vez tuvieron un padre que solo los quiso cuando eran útiles, ya conocen ese sonido. Quédense conmigo porque lo que pasa en el rancho es la parte que todavía no puedo creer que viví. Comenten si esto les toca el corazón y suscríbanse a Hidden Empire Tales para no perderse cómo termina. La oferta llegó cuando Mateo y Sofía tenían 9 años y yo tenía 34. Para entonces el rancho ya no era un rancho, era una marca. Teníamos instalaciones de entrenamiento, lista de espera de clientes y sobre todo teníamos la línea Descendientes de Junio repartidos por los mejores establos del país, una empresa de estilo de vida que era dueña de competencias y marcas de ropa. Nos había estado rondando durante un año. Una tarde su gente se sentó conmigo y Patricia en mi propia mesa de cocina y deslizó una cifra sobre la madera: $100 millones por la tierra, las instalaciones, la marca, y fueron muy claros: la genética, los derechos de cría, el futuro de la línea. Me senté con esa cifra un momento y seré honesta, no era 100 millones en una maleta, la mayor parte era el valor de la línea de sangre y la marca que había construido durante 8 años, pero el titular era real. Pedí 2 semanas, me dieron 3. Esa noche caminé hasta el establo de Junio, ahora retirada del ruedo, y me apoyé en la baranda. Vender significaba que jamás tendría que volver a pedirle a nadie un lugar donde dormir. Ya sabía que aceptaría, la única pregunta era para quién abriría la puerta. Construí el plan como construía todo, con papel inquebrantable. Con Patricia 3 estructuras: la primera un fideicomiso irrevocable para Mateo y Sofía, cerrado tan fuerte que ningún encanto, ninguna demanda, ninguna súplica lacrimosa. En una cena de gracias podría sacar $1. La segunda para Andrés y Carmen, la escritura de las 80 hectáreas y la casa firmada de vuelta a su nombre, libre y clara, más una cuenta que los mantendría cómodos el resto de sus vidas. Cuando se lo dije a Carmen soltó el trapo de cocina y dijo: tú no nos debes nada, cariño, y le dije: lo sé, por eso mismo. La tercera fue la que más me importó: la fundación de becas Marco Durán, financiada para ayudar a jóvenes a estudiar ciencia equina con preferencia escrita en los estatutos para quienes crían hijos solos. Escribí esa línea yo misma, todo lo hice con documentos porque los documentos eran el único idioma que mi familia no podía discutir. Ellos manejaban sentimientos y fotografías y memoria elástica, yo manejaba firmas notariadas y archivadas. Para cuando la venta estaba a un mes de cerrarse ya había asignado cada $1 importante a la gente que se había presentado, solo que todavía no se los había dicho a los que no lo hicieron. Se filtró como se filtra todo lo de $100 millones, primero una publicación regional, luego la prensa hípica, luego un medio nacional. Mi teléfono, que llevaba años en silencio del lado familiar, volvió a la vida. Mi madre escribió a las 6 horas: tan orgullosa de ti, siempre lo supe. Diego mandó 3 mensajes, luego 4. Mi padre dejó un mensaje de voz diciendo que esperaba que pudiéramos sentarnos todos como familia, que me quería. Me quedé en la cocina escuchando todo y oí la voz de mi madre de 8 años atrás, tan clara como si estuviera en el cuarto: no podemos ser tu red de seguridad, Elena. Solo que ahora podían ver el tamaño de la red que yo había tejido de la nada mientras ellos miraban desde lejos. No respondía nada, no por crueldad, sino porque había aprendido que el silencio es su propia respuesta y una clara